reconocimiento molecular es un término que realmente fue establecido hace ya más de 100 años, independientemente por tres científicos de reconocido prestigio en campos relacionados. Esos científicos fueron Paul Ehrlich. Al estudiar los receptores biológicos, él insistió en que para que una molécula, o es decir, un fármaco, produzca una acción definida, determinada, es necesario que se una al receptor de manera selectiva. Eso fue en el año 1906. Anteriormente, Emil Fischer, en 1894, al estudiar el enlace receptor-sustrato, lo había descrito con la imagen de una llave y la cerradura, para tratar de señalar que para que dos moléculas interaccionen, sus formas deben ser complementarias, y eso utilizó la imagen de la llave y la cerradura. Y en esa misma época, Werner, con su teoría de la coordinación, estableció que los metales no se unen a los ligandos más que si hay una atracción mutua entre ellos. En el reconocimiento molecular, como veis, es dos moléculas que se reconocen. Suele haber una que es más grande que la otra. La más grande se denomina en inglés host, es la que recibe la molécula anfitrión, y hay otra que es de menor tamaño, que es la molécula guest, que es la invitada o la huésped, podríamos decir, así en términos de divulgación. No sé, yo creo que una de las imágenes que a mí me gusta más para describir esa interacción es la de la mano y el guante, porque muestra o trata de reflejar que las moléculas orgánicas son flexibles y que cuando dos moléculas se reconocen pueden adaptar sus formas la una a la otra, como la del guante a una mano. Sí, la respuesta es un sí rotundo. En nuestro proyecto, que en el título lo habéis visto, había dos frases o dos frases enlazadas, era aplicación a sistemas bioorgánicos. En esa primera parte lo que nosotros tratamos es de mimetizar la función de receptores biológicos, de moléculas que tienen importancia en el mundo de la vida, en el mundo de la biología. Ahí se trata de diseñando y preparando moléculas que son nuevos hosts y nuevos guests, y recordéis recordad lo que os he dicho al principio de este programa. Tratar de reproducir o de encontrar sistemas que se parezcan al de la biotina avidina o de la biotina streptavidina, que corresponden a las interacciones más fuertes que se conocen hoy en día en el mundo biológico. Es verdad que he hablado de interacción, que he hablado de atracción, que he hablado de unión. Las fuerzas son fuerzas que en química son muy débiles, son fuerzas que la energía de enlace se encuentra entre 2 y 40 kJ/mol. Si recordamos recordar que el enlace covalente se encuentra en el rango entre 150 y 500 kJ/mol. Entonces quizá pueda sorprender que de esas energías de enlace tan pequeñas surjan esas interacciones, esas uniones que provocan esos efectos tan grandes en la vida, ¿no? Y en los sistemas biológicos, pero la suma de todas ellas, en lo que se denomina el efecto cooperativo, es la que da lugar a esas interacciones de tanta trascendencia. Realmente las interacciones débiles son enlaces de hidrógeno esencialmente, interacciones de Van der Waals o dipolo-dipolo o ion-dipolo. Previamente al laboratorio hay una fase de reflexión y de diseño de las estructuras con la forma y la geometría adecuada para interaccionar en el dominio activo de la enzima. Es decir, el dominio de la enzima es algo conocido, se conoce cuál es su forma y cuáles son sus dimensiones. Entonces nosotros lo que hacemos es, de manera teórica,
diseñar una serie de estructuras que sabemos que van a caber, que van a poder entrar en ese dominio activo de la enzima. Es decir, imagínate la enzima que tiene ese huequillo, yo diseño una molécula que si es así, no entra en ese dominio. Pero si la hago de esta forma, su geometría va a ser capaz de entrar en ese dominio activo de la enzima. Bien, entonces tengo yo una lista de moléculas que van a tener una forma adecuada. En el laboratorio lo que tenemos que hacer es prepararlas. Eso se hace mediante una síntesis orgánica en el laboratorio, como veremos a continuación, pero cuando yo hago una reacción, a veces tengo esa estructura que quiero obtener, pero otras veces me salen otros compuestos. Entonces yo tengo que estar seguro que lo que he preparado es realmente lo que quiero. Y eso lo voy a ver luego en el laboratorio de resonancia magnética nuclear. Y por último, tendré que ensayar esas moléculas. Es decir, una vez ya sé que tienen la estructura que yo deseo conseguir, tengo que ver que me producen, no solo interaccionan con el enzima, sino que de esa interacción me surge el efecto que yo pretendo, que es inhibir la acción de la enzima. No sé, a veces hay, todo el mundo lo sabe, en los fármacos hay un efecto principal, que es la actividad biológica por la que se conoce ese medicamento, ese fármaco, pero luego se habla siempre de los efectos secundarios y las fases clínicas que tienen que pasar los fármacos para realmente poder entrar en su aplicación. Pues a veces de esa interacción me puede surgir una acción que no es la que yo quiero. Entonces tengo que ensayarlos biológicamente, primero in vitro y después in vivo, si es posible, en un laboratorio de farmacología. El óxido nítrico es un compuesto químico de fórmula NO, es un gas incoloro, poco soluble en agua y está presente en la mayoría de los animales, incluidos los seres humanos. Está también muy extendido por el aire, siendo producido en la combustión de los automóviles y generado por las plantas de energía, por lo que podemos decir que las actividades humanas han incrementado de una manera muy notable la presencia de este gas en la atmósfera. No debe confundirse con el óxido de dinitrógeno, ni con el dióxido de nitrógeno, ni con el resto de los óxidos nítricos existentes, ya que sus propiedades son muy diferentes. Una vez que se identificó al óxido nítrico como un mensajero biológico, el número de artículos dedicados a esta molécula aumentó de una manera espectacular. Hay más de 80.000 artículos dedicados al óxido nítrico. En 1998 se otorgó el Premio Nobel de Medicina a los descubridores de este importante papel, y también uno de los autores más citados en este campo, el investigador hondureño Salvador Moncada, fue galardonado con nuestro premio Príncipe de Asturias. Es cierto que el óxido nítrico hasta hace unas décadas tenía una mala reputación, era considerado un compuesto nocivo de efectos peligrosos. Estaba presente en la contaminación de las grandes ciudades y también causa graves problemas medioambientales, es precursor de la lluvia ácida, destruye la capa de ozono. Pero a partir de 1980, cuando se descubrió su importante papel biológico, cambió esta opinión al descubrirse que era beneficioso cuando se utilizaba en dosis controladas. Desde entonces se considera el óxido nítrico como una molécula indispensable para el sostenimiento de la vida y fue declarado o elegido como la molécula del año por la prestigiosa revista americana Science en 1992. Esta molécula es protagonista de un gran número de procesos fisiológicos. Regula el flujo sanguíneo, es un buen neurotransmisor, también es neuroprotector y en el sistema inmune actúa como un segundo mensajero, como un señalizador molecular. No existe casi ningún estado patológico donde el óxido nítrico no juega un papel importante. Por ejemplo, desde diabetes, hipertensión, anorexia, trastornos cardiovasculares, impotencia masculina, cáncer, adicción a las drogas. En definitiva, no existe casi ningún desorden patológico donde el óxido nítrico no juega un papel importante y es difícil encontrar un área de investigación biomédica donde no participe esta molécula. Cuando se conocieron los distintos papeles del óxido nítrico, también se descubrió la enzima encargada de su formación. Corresponde a una familia de isoenzimas denominadas sintasas del óxido nítrico, más conocidas por sus siglas en inglés NOS. Esta enzima lo que hace es catalizar la transformación del aminoácido
L-arginina en el aminoácido L-citrulina y óxido nítrico. Lo que se hace es una evaluación biológica de las estructuras seleccionadas. En un primer lugar, se realizan ensayos in vitro de la actividad enzimática de la sintasa del óxido nítrico en presencia de los compuestos que hemos sintetizado en el laboratorio. Estos ensayos se han realizado en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. En esta primera fase del proyecto hemos sintetizado 40 nuevos indazoles, de los que se han seleccionado 16 estructuras para determinar la actividad anti-NOS. De los indazoles sintetizados se ha visto que los fluorados son los que dan unos rendimientos excelentes. Entonces, la síntesis utilizada más común es por cierre del anillo, ya que esta síntesis es muy sencilla y además con ella obtenemos rendimientos elevados. Una vez que hemos concluido la síntesis y terminado todo el proceso de purificación en el laboratorio, se realiza lo que nosotros denominamos caracterización estructural. Para ello, nuestro departamento cuenta con 2 espectrómetros de RMN de alto campo, uno de ellos para realizar estudios en disolución y otro de ellos para realizar la caracterización de las muestras en estado sólido. Pues aquí a resonancia nos pueden llegar bien muestras de productos de reacciones químicas sin purificar o crudos, y en este caso solo hacemos protón y ocasionalmente carbono 13, es una rutina en disolución. Hay que recordar que los compuestos orgánicos están constituidos básicamente por hidrógeno y carbono, o bien productos puros del laboratorio de síntesis, y en este caso el estudio es mucho más detallado, incluye protón, carbono 13, nitrógeno 15, bidimensionales y ocasionalmente oxígeno 17 y flúor 19. La verdad es que, como ya hemos contado antes, la resonancia magnética nuclear es una de las herramientas más poderosas para la elucidación estructural de moléculas orgánicas, y de una forma rápida y con muy poca cantidad de muestras se podría conseguir información estructural, incluso de aspectos estructurales tridimensionales de las moléculas. La respuesta que la resonancia magnética nuclear da para cada estructura es lo que nosotros conocemos como espectro, que sería como una foto RMNica de la estructura, que depende si es para carbono 13, para protón o para nitrógeno 15. Aquí tenemos un espectro, lo que podemos ver es una serie de señales a diferentes desplazamientos químicos, debido a que la frecuencia de resonancia de los núcleos es diferente dependiendo del entorno químico. ¿Qué quiere decir esto del entorno químico? Pues de los grupos vecinos. Dependiendo de los vecinos que tenga cada átomo, pueden aparecer las señales pues más a la derecha o más a la izquierda del espectro. Nosotros, con estos desplazamientos químicos, podemos saber si se trata de nuestra estructura. ¿Qué ocurre si tenemos estructuras más complejas? Pues que tendríamos que recurrir entonces a técnicas bidimensionales, protón-carbono, protón-protón, protón-nitrógeno, que nos darían información sobre qué protón está unido a qué carbono, qué protón está unido a cada nitrógeno, o qué átomos hay más allá de los vecinos. Y un poco componiendo este puzzle podríamos ver si tenemos la estructura o no. Bueno, pues hasta hace relativamente poco la RMN de disolución era la técnica más utilizada, pero actualmente la resonancia magnética nuclear en estado sólido está teniendo un gran auge debido a que se pueden determinar aspectos estructurales de las moléculas en estado sólido y también fenómenos dinámicos. Y entonces, clásicamente, estructuras que se venían resolviendo mediante difracción de rayos X, se está obteniendo información muy precisa mediante RMN en estado sólido. ¿Qué ventaja tiene la RMN en estado sólido frente a la difracción de rayos X? Bueno, pues que no se necesitan muestras monocristalinas, que son muy difíciles de obtener. Se pueden utilizar muestras policristalinas, maclas, incluso sólidos de aspecto amorfo. En nuestro caso, en nuestro proyecto,
lo que vamos a tratar de ver es la estructura tridimensional del indazol para ver si puede y prever si puede interaccionar con el centro activo de la NOS. Y en un futuro lo que se intentaría sería cristalizar el inhibidor con el dominio activo de la enzima y así poder determinar, en definitiva, qué es lo que buscamos, la actividad de estos compuestos como fármacos.